El Noctilien. La estación perdida. Era el tipo de noticia que hiela la sangre y paraliza los pensamientos. La Nerat, una estación espacial perdida en la inmensidad del cosmos desde hacía más de 2 décadas, había sido localizada. No por medio de un rastreo normal, ni mucho menos por las rutas de investigación ordinarias, sino que su presencia se había hecho sentir de una manera perturbadora, casi sobrenatural. Una señal, débil, distorsionada, pero claramente reconocible como la transmisión de la Nerat, había surgido repentinamente desde el vacío interplanetario, directamente desde un sector donde nada debería haber estado, donde nada se había escuchado desde la desaparición de la estación. Aquella señal era lo último que quedaba de la tripulación que alguna vez la habitó, y cuando por fin se pudo decodificar, fue suficiente para reavivar la memoria de una misión que muchos preferían olvidar. La Nerat había sido una estación avanzada de investigación científica, una de esas piezas de maquinaria futurista que parecían casi indestructibles, diseñadas para atravesar los límites conocidos de la galaxia. Un experimento llevado más allá, una instalación dedicada a la observación de fenómenos cósmicos que desbordaban los conocimientos de la ciencia convencional. Pero no solo la ciencia se había interesado por ella. Aquella estación, olvidada por muchos, había caído en el abismo de lo desconocido, en una desaparición tan repentina como incomprensible. En su último informe de comunicación, la Nerat había hablado de una anomalía. Y luego, el silencio. La misión, al parecer, había sido condenada. Ahora, la señal de la Nerat vibraba débilmente, enviando pulsos que parecían burdamente artificiales, como si las propias leyes de la física estuvieran alteradas a su alrededor. Era un eco desde la negrura más profunda del espacio. Había una extraña gravedad en ese llamado que no podía ser ignorado, como si algo en las entrañas de la estación misma suplicara ser encontrado, pero al mismo tiempo, empujara a los que se acercaran hacia su perdición. La tripulación asignada a la misión de rescate no era la primera en ser enviada. Al principio, varios intentos fueron hechos, pero todos fallaron, desapareciendo sin dejar rastro en el camino hacia la estación perdida. La Nerat había dejado de ser un simple nombre, una cifra en los registros galácticos. Ahora era una pesadilla que se expandía con cada intento de acercarse a ella. Pero no podían dejarla en su órbita aislada, era demasiado importante. La humanidad no podía permitirse perder algo tan vasto, tan desconocido. El miedo se convertía en la única verdad a la que se aferraban aquellos que eran enviados a su encuentro. La misión estaba conformada por la mejor tripulación disponible, científicos, ingenieros y oficiales de la flota con experiencia en misiones extremas. A bordo de la nave Erebus, las órdenes eran claras: abordar la estación, investigar su estado, e intentar cualquier contacto posible con los pocos sobrevivientes que pudiera haber. Si la estación era operativa, se debían tomar todas las medidas necesarias para asegurar su regreso a la base. Pero nada sobre la Nerat era sencillo. Nada sobre ella, ni sus huellas, sugería que la lógica o el orden de la ciencia humana tuvieran cabida en su interior. La Erebus flotaba en las oscuras aguas del espacio. Más allá de la visión de la nave, el planeta desconocido giraba en su órbita imparable. La estación estaba allí, visible en los sensores, pero aún lejana. Su estructura fantasmagórica colgaba en la nada, como un cadáver flotante, a medio descomponer en el vacío frío. Los miembros de la tripulación permanecían en silencio, observando desde las pantallas, con el peso de lo inexplicable sobre sus hombros. Nadie en la Erebus se atrevió a hablar sobre las sensaciones inquietantes que se apoderaban de ellos a medida que se acercaban. El capitán, un hombre de rostro severo llamado Raderick, se encontraba en su puesto con la mirada fija en la estación. No había emoción en su rostro, solo una expresión de concentración, como si intentar entender lo incomprensible pudiera aliviar la sensación de que algo no estaba bien. «Preparad el equipo de abordaje», dijo, finalmente, con una voz áspera, cargada con la gravedad de una tarea que, en el fondo de su alma, sentía que no podría completar. El descenso comenzó.
La Erebus se alineó con la Nerat, y la nave, con todo su poder de precisión tecnológica, depositó a los primeros tripulantes en la estación. Se abrió el portal y una ráfaga de aire helado les golpeó la cara, la cual llevaba consigo un aroma metálico, ácido, como el hedor de algo olvidado, desechado al borde del abismo. Los pasillos de la Nerat parecían haber sido tragados por la oscuridad. La luz en su interior era débil, intermitente, titilando como una vela a punto de apagarse. Los muros, de un metal antiguo, parecían sufrir los efectos del paso del tiempo y algo más. No había señales de vida, ni siquiera la más mínima vibración de las cámaras de seguridad o los sistemas de comunicación. Solo los ecos de sus propios pasos resonaban en los pasillos vacíos. No había testigos de lo que había sucedido allí. Solo un vacío palpable. Y luego, estaban los símbolos. Se encontraban en cada pared, en cada superficie metálica, diseminados por toda la estación. Un lenguaje que no pertenecía a ninguna cultura humana, líneas y curvas entrelazadas que brillaban con una luz febril. No era algo meramente decorativo. Era algo que invadía los sentidos, que resonaba en las entrañas de cada miembro de la tripulación con una sensación de profunda inquietud. Cada símbolo parecía estar grabado en la estación de manera intencional, pero su propósito era desconcertante, inexplicable. Como si no fueran meras marcas, sino huellas de algo mucho más grande, algo que había dejado su impronta en cada rincón. Uno de los ingenieros, el joven Martin, no pudo resistir la curiosidad y se acercó más a una de las paredes. Al rozar uno de los símbolos con la punta de sus dedos, una corriente eléctrica sutil recorrió su cuerpo, causando que se tensara y su rostro se distorsionara con un dolor inexplicable. Un grito escapó de sus labios, pero no fue un grito de dolor. Fue algo peor, algo que nadie en la Erebus había oído antes. Una mezcla de terror, confusión y una profunda comprensión de lo incomprensible. De repente, la atmósfera de la estación cambió. Algo, un viento invisible, comenzó a soplar a través de los pasillos. Las luces parpadearon y la sensación de estar siendo observado se intensificó. Algo estaba esperando, algo que no debía ser despertado. El comandante, observando a Martin caído en el suelo, sintió por primera vez el peso de la estación. Como si la Nerat estuviera viva, como si sus muros estuvieran respirando. Algo más allá de la simple ingeniería estaba ocurriendo. Algo que, por más que sus mentes intentaran racionalizar, no era humano. No era siquiera real en los términos que los hombres podían entender. Antes de que pudieran actuar, los ruidos comenzaron. Lejanos al principio, pero luego creciendo en intensidad. Eran voces, susurros que reverberaban por todo el casco de la estación. No eran voces humanas, sino algo mucho más profundo, algo que existía antes de la creación misma. Las palabras, si es que se les podía llamar así, no tenían sentido, pero estaban cargadas de una sensación de lo antiguo, lo más allá de la comprensión. En ese momento, la tripulación comprendió algo que jamás podrían olvidar. La Nerat no era solo una estación espacial. Era un puente, un conducto entre mundos. Y lo que había sido invocado, lo que había sido despertado, nunca debía haber sido traído de regreso. Algo se estaba moviendo en las sombras, algo que había estado esperando su oportunidad. El horror había comenzado. Y la oscuridad que rodeaba la estación pronto sería su única realidad. El silencio que había invadido la Nerat fue interrumpido por los ecos de los pasos vacilantes, pero pronto ese mismo silencio regresó, más profundo y pesado, como si la estación misma estuviera conteniendo la respiración. La presencia que se había despertado no solo invadía los muros de metal, sino que parecía haber permeado la esencia misma de la Nerat. La sensación de que algo observaba desde más allá de los pasillos se intensificó. Cada miembro de la tripulación, sin excepción, sentía como la misma estructura de la estación parecía cobrar vida, como si los mismos metales del casco respiraran, vibraran, se retorcieran en una agonía espantosa. El aire, antes cargado de una fría y estéril quietud, se había vuelto denso, como si estuviera impregnado de algo indeterminado.
La gravedad de la situación se asentaba en los hombros de todos, pero nada podría haberlos preparado para lo que se encontraban a punto de descubrir. Las voces susurrantes se volvieron más fuertes, más claras, y comenzaron a ser acompañadas por un ruido sordo, algo como un susurro que provenía de las paredes mismas, algo que no podía ser explicado por ninguna tecnología conocida. La Nerat había sido un lugar de conocimiento, de observación científica. Sin embargo, ahora era un templo de horror, un santuario donde lo desconocido aguardaba el momento adecuado para manifestarse en su totalidad. La tripulación avanzó por los pasillos en silencio, con los rostros tensos por el miedo y los pasos resonando de manera casi ceremonial. El primer hallazgo llegó cuando llegaron a la sala principal de la estación. Allí, a través de los ventanales de observación, se podía ver el planeta desconocido, un orbe de colores caóticos y espantosos, girando lentamente en el vacío. El planeta, a simple vista, parecía muerto, un cadáver flotante en la oscuridad del espacio. Pero a medida que los ojos se ajustaban, se podían percibir pequeñas manchas brillantes en la superficie, manchas que parecían moverse, distorsionarse en formas que desafiaban la geometría. Era como si el planeta estuviera vivo, pero más allá de los límites de la comprensión humana. En el centro de la sala había una estructura peculiar, algo que no debería haber estado allí, un altar, hecho de un material que no podía ser identificado por ninguna de las herramientas que la tripulación había traído consigo. A su alrededor, las paredes estaban adornadas con los mismos símbolos extraños que ya se habían visto en los pasillos, pero aquí, estos símbolos estaban marcados con algo más que la simple precisión de un diseño alienígena. Parecían estar vivos, como si estuvieran latiendo al ritmo de algo más grande, algo que se movía en el espacio detrás de ellos. El capitán Raderick se acercó cautelosamente al altar. La atmósfera se había vuelto insoportable, cada segundo que pasaba parecía apretar la respiración de los miembros de la tripulación. Con un gesto casi inconsciente, Raderick extendió su mano hacia uno de los símbolos que adornaba el altar. Al tocarlo, un estremecimiento recorrió su cuerpo, una descarga que lo paralizó momentáneamente. Su piel se erizó y la sensación de ser observado se intensificó. Su respiración se volvió errática, como si el aire mismo hubiera cambiado. De repente, el suelo debajo de ellos comenzó a temblar, de una manera tan sutil que podría haber pasado desapercibida si no hubiera sido por la creciente presión que sentían en el pecho. Los muros de la sala se cerraron lentamente, y un sonido grave comenzó a llenar el aire, como el retumbar de un tambor distante. La tripulación miró alrededor, alarmada. Algo estaba a punto de suceder. Algo mucho más grande y profundo que lo que pudieran imaginar. Antes de que pudieran reaccionar, un estremecimiento recorrió la estación en su totalidad. Las luces parpadearon violentamente, y la estación pareció vomitar sombras de su interior. Los susurros, que en algún momento habían sido solo murmullos distantes, ahora eran gritos que resonaban en las paredes. El capitán Raderick miró hacia la entrada de la sala, donde se había formado una masa oscura. Los símbolos en las paredes brillaban con una intensidad cegadora, como si los propios muros de la estación estuvieran vivos y pulsando al unísono. En ese instante, un chillido extraño, indescriptible, resonó en sus mentes, como si el mismo universo estuviera torciéndose. La tripulación, paralizada por el terror, se dio cuenta de que los símbolos no solo representaban un idioma, sino que eran invocaciones, fragmentos de un ritual que había sido completado. La Nerat no solo había sido un experimento científico. Había sido un canal, un puente hacia algo mucho más antiguo, más grande y mucho más aterrador de lo que sus mentes podían procesar. La estación no había sido un simple observatorio. Había sido un altar, una prisión, una herramienta para invocar lo que moraba en la oscuridad más allá de la comprensión humana. De las sombras que se arremolinaban frente a ellos, una figura comenzó a formarse. No era humano. Ni siquiera era algo que pudiera ser descrito con palabras. Su forma parecía fluctuante, fluctuando entre dimensiones, una amalgama de luz, sombra y distorsión. Era un ser sin forma definida, que existía en un estado que no correspondía a las leyes conocidas de la física, pero aún así, su presencia era inconfundible.
un ser de proporciones infinitas, cuya sola existencia era un desafío a la comprensión humana. «No miréis», gritó el científico Ortega, el único que parecía tener alguna idea de lo que estaba ocurriendo. Pero ya era demasiado tarde. Los ojos de la tripulación se habían fijado en la aparición, y en ese momento, algo irreversible ocurrió. La mirada del ser atravesó sus mentes, despojándolas de toda lógica, desintegrando la realidad misma en su presencia. El capitán Roderick, con la mirada fija en ese abismo, sintió su alma ser arrancada de su cuerpo, su mente envuelta en un vacío indescriptible. Era como si su mente se hubiera convertido en polvo, disuelta en una corriente que no podía comprender, una corriente que no provenía de este universo. El tiempo, el espacio y la existencia misma ya no significaban nada. Los demás miembros de la tripulación cayeron uno a uno, arrastrados por la misma fuerza. Ortega, el científico, trató de resistir, luchando con la desesperación en sus ojos. Sus manos se aferraron a la consola de comunicación, tratando de enviar una señal de socorro a la Erebus, pero las palabras que escribió fueron solo fragmentos de locura, garabatos incomprensibles, como si su cerebro estuviera siendo corroído por una fuerza que desbordaba todo entendimiento. En un instante, la estación se transformó en una prisión flotante. La presencia más allá de los símbolos se había liberado, y la Nerat ya no era más que un puente entre dos mundos. El horror de lo que se había desatado sobre ellos era absoluto. Ya no había salvación. La tripulación, desgarrada por la manifestación de esta entidad cósmica, fue testigo del último acto de su propia condena. La estación, con su estructura alienígena, comenzó a distorsionarse, como si los mismos materiales que la componían estuvieran siendo devorados por la oscuridad que había sido invocada. La Nerat comenzó a desmoronarse, sus paredes cediendo bajo el peso de lo que se había traído desde las profundidades de la existencia. A través de las grietas que se formaron en las paredes, la tripulación vio cómo la oscuridad se desbordaba, una oscuridad que parecía no tener fin, que se expandía más allá de la percepción humana, una oscuridad que devoraba todo lo que existía. Lo último que vieron fue la distorsión de la realidad misma, y luego, un vacío absoluto. La Nerat dejó de ser. Y con ello, las últimas esperanzas de quienes se atrevieron a acercarse a su llamada se desvanecieron. Lo que había sido liberado no entendía de compasión. No entendía de perdón. El universo siguió su curso, ajeno a los gritos que nunca llegaron a ser escuchados. Pero lo que había sucedido en la Nerat no era un acontecimiento aislado. Era un ciclo eterno, un ciclo que había comenzado mucho antes y que continuaría mucho después de que la estación hubiera sido destruida. La entidad que había sido invocada no solo había tocado la realidad, sino que la había marcado, dejando su huella en cada rincón de la estación. Y de alguna manera, esa huella continuaba, más allá de la comprensión humana, esperando el momento adecuado para regresar. Así, el horror cósmico, inabarcable, dejó su marca en el universo, y la Nerat desapareció en la oscuridad, arrastrada por las fuerzas que nunca debieron haber sido invocadas. La Nerat había dejado de existir. Lo que antes había sido una estación científica avanzada, un orgullo de la humanidad, ahora era solo un fragmento de la nada. Sus restos flotaban como un cadáver esparcido en el vacío del espacio, desmoronándose a medida que la oscuridad que había invadido su interior consumía todo lo que tocaba. Los muros, que alguna vez se habían erigido como testigos de los logros humanos, se habían disuelto en la nada. La estación ya no era un objeto físico, se había convertido en un umbral, un eco, una cicatriz en la realidad misma. Lo que había comenzado como un experimento científico, un intento por desentrañar los secretos de lo desconocido, se había transformado en un cataclismo cósmico. La entidad que se había manifestado, que no tenía nombre ni forma reconocible, había arrancado la esencia misma de la Nerat, llevándose consigo todo lo que quedaba de la tripulación. La oscuridad que se había desbordado no era una simple sombra, sino una presencia tangible, un ser de dimensiones y pensamientos inalcanzables para las mentes humanas.
La Erebus, la nave que había sido enviada para rescatar a la tripulación, orbitaba ahora la zona cercana, pero era como si no pudiera ver lo que ocurría a su alrededor. A través de sus monitores, los ingenieros y oficiales observaban con horror cómo la estación desaparecía lentamente, disolviéndose como un sueño quebrado. Las señales de comunicación se habían interrumpido, y cualquier intento de establecer contacto con la NERAD resultaba en una distorsión incomprensible. La tripulación de la Erebus no podía comprender lo que había sucedido. No podían ver lo que estaba sucediendo en la estación misma, ni lo que había sido invocado. Todo lo que quedaba era el eco de una presencia ancestral, un susurro que se filtraba en sus mentes, como un veneno lento que se arrastraba por su conciencia. El capitán Roderick, quien había sido uno de los pocos sobrevivientes de la misión original, había quedado marcado por lo que vio en la NERAD. Su rostro estaba desgarrado por el miedo y la locura, los ojos enrojecidos de no haber dormido en días, su mente atrapada en el recuerdo de lo indescriptible. En su interior, la imagen del ser que se había manifestado continuaba presente, una presencia que lo acosaba constantemente. Era como si una parte de su alma hubiera sido absorbida, como si estuviera siendo devorado por la misma entidad que había consumido la estación. La tripulación de la Erebus no entendía la magnitud del mal que había sido liberado, pero comenzaban a sentir los efectos de su presencia. Las luces de la nave parpadeaban sin razón, las cámaras de monitoreo distorsionaban sus imágenes y los sistemas se volvían erráticos. En cada rincón, parecía que la Erebus estaba siendo invadida por algo que provenía de más allá de la realidad misma. La atmósfera a bordo se volvió opresiva, como si el aire estuviera siendo succionado, como si un peso invisible estuviera apretando cada uno de los pulmones de los tripulantes. De repente, las pantallas de la nave mostraron una imagen desconcertante, una distorsión en el espacio-tiempo, una grieta que se abría lentamente en el vacío, justo enfrente de la Erebus. Era como si la realidad misma estuviera comenzando a desgarrarse, como si una fisura se estuviera abriendo entre dos dimensiones. A través de esa grieta, algo comenzó a asomar. No era una forma definida, sino más bien una sombra que se deslizaba en el borde de la percepción, una presencia que llenaba la visión con un vacío que hacía que la mente de los tripulantes temblara. El capitán Roderick miró en silencio, como si algo en su interior ya lo hubiera preparado para este momento. Sabía lo que venía. Sabía que lo que había sido desatado por la NERAD no podía ser detenido, no podía ser comprendido. Todo lo que quedaba era la certeza de que la muerte era inevitable, una muerte que no pertenecía al tiempo ni al espacio, sino a la vasta e incomprensible oscuridad del cosmos. Capitán, ¿qué es eso?, preguntó uno de los oficiales, con una voz temblorosa. Sus ojos estaban fijos en la pantalla, incapaces de apartar la mirada de la grieta que se abría lentamente. Roderick no respondió. Su mirada estaba perdida, vacía, como si ya no estuviera allí, como si se hubiera desconectado de la realidad misma. Él sabía que no había manera de escapar. La NERAD no solo había sido un puente entre mundos, era la manifestación de algo mucho más grande, más antiguo, más abismal. Lo que había sido desatado había sido lo último que la humanidad debía conocer, un ser cuya existencia era más antigua que la propia materia, un ser que no seguía las leyes del universo conocido, un ser que no entendía de vida ni de muerte. La grieta en el espacio-tiempo se expandió, y la presencia más allá de la fisura comenzó a atravesarla. No era una forma física, pero la sensación de su llegada era indescriptible, como si el mismo espacio se estuviera doblando y retorciendo alrededor de la Erebus. Los sistemas de la nave comenzaron a fallar por completo, y la voz del comandante, que había sido la última esperanza de resistencia, desapareció en un grito ahogado. Las luces de la Erebus se apagaron de golpe, sumiendo la nave en una oscuridad total. La grieta en el espacio se agrandó aún más, y de ella surgió una presencia que no pertenecía a ninguna realidad. No era un dios, ni un monstruo, ni un ser comprensible. Era algo más allá de todo lo que los seres humanos pudieran haber concebido, algo que no podía ser explicado con palabras ni con conceptos. Su llegada fue un acto de pura desesperación. La humanidad,
con todo su conocimiento, sus ciencias y su arrogancia, no había comprendido que había algo mucho más grande, más antiguo, más aterrador que ellos. En ese último instante, mientras la Erebus se desmoronaba, mientras el vacío consumía cada rincón de la nave, los pocos sobrevivientes fueron testigos de la verdadera magnitud del horror. La oscuridad que había sido desatada por la Nerat no solo devoraba las estaciones, los planetas y las naves, devoraba las almas. Cada grito, cada intento de resistencia, se desvanecía en la infinita negrura del cosmos. Y así, la Erebus fue tragada por la grieta, y la última esperanza de la humanidad desapareció en la oscuridad, junto con la Nerat. No había salvación. No había escape. El universo, en su vasta indiferencia, continuó su curso, pero con una huella nueva, una marca que permanecería para siempre. La presencia que había sido liberada desde las profundidades del espacio no se detendría. Era un ciclo interminable. Un ciclo de destrucción y olvido, donde la humanidad no era más que una chispa fugaz, una sombra en la vasta eternidad del vacío. Y así, la Nerat fue olvidada, pero el mal que desató nunca lo sería. Porque en las oscuras cavidades del cosmos, lo que había sido invocado había permanecido, esperando, y un día, tal vez, volvería a llamar a la humanidad. Pero cuando ese día llegara, ya no habría nadie que pudiera escuchar. En las profundidades del espacio, donde las estrellas son solo puntos olvidados en un océano de oscuridad, el lugar donde una vez existió la Nerat es ahora solo una cicatriz en la tela del cosmos. Los fragmentos de la estación flotan como cadáveres dispersos, arrastrados por las corrientes invisibles de un vacío que no conoce piedad. La Erebus, junto con su última tripulación, se disolvió en la grieta que separa la realidad de lo desconocido. Y en las sombras del universo, algo ha despertado, algo que no fue nunca llamado, pero que ha tomado nota de la humanidad y su osadía. El eco de sus gritos, como susurros en el viento estelar, perdura en el espacio, pero no hay nadie para escucharlos. En el abismo, más allá de la percepción humana, donde las leyes del tiempo y la forma son meras ilusiones, la oscuridad sigue creciendo, esperando y observando. Lo que fue invocado en la Nerat no se desvanece. Es eterno, porque lo que habita más allá de las estrellas no entiende de muerte ni de olvido. Y el universo, en su indiferencia infinita, sigue girando, como una máquina imparable que devora cada fragmento de existencia, dejando tras de sí solo el vacío y el recuerdo de lo que nunca debió ser. Esta historia llega a su fin, pero la oscuridad, el misterio, eso nunca termina. Si quieres seguir explorando todo aquello que nos intentan ocultar, dale like y suscríbete para formar parte de esta comunidad. Nos vemos en la próxima historia.